Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues ya se puede actualizar nuestra Nintendo Switch 1 a la última versión, la 22, te voy a meter por aquí, la 22.0 que han puesto ya a disposición, ¿veis? La 22.0, ¿vale? Yo lo había leído hace poco, ya se habían sacado la Atmosphere y demás cosas, ¿vale? Pues te voy a enseñar por aquí para que veas que esta está liberada, como le gusta decir a la gente magia, pero siempre se ha dicho liberada. Los canales ahora modernos dicen magia, pero bueno, no me voy de los temas. Pues ya se puede actualizar y el procedimiento es el mismo que os he venido trayendo en otros canales. Pero yo te voy a contar una cosa que me ha pasado para, por si te pasa, que sepas que se puede hacer, ¿vale? Puedes seguir este paso para actualizar. Yo tengo Atmosphere, tengo, pues eso, la suite, y para actualizarlo tenía la 20.10, no llegué a actualizar la 20.15, lo tenía pendiente, pero se me pasó. Vale, nada, pues ¿qué he hecho? ¿Qué me ha pasado? Pues que conecté al wifi, a otro wifi que tengo para hacer unas pruebas de otra cosa donde no tengo las DNS escapadas. ¿Qué ha hecho la Suiza? Ha dicho, hola Nintendo, ¿tienes alguna actualización? Y le ha dicho que sí. Y como soy un simio, cuando he ido a ejecutar un juego ponía, hay una actualización, y como estaba dándole rápido, pues estaba haciendo ahí las cosas, pues se ha actualizado. Me cago en todo. Pero no te asustes, claro, eso se carga el Atmosphere, ya no podías arrancar con el Atmosphere, podías arrancar normal. Lo que tenemos que hacer, pues es el procedimiento habitual. Que si has llegado hasta aquí, vamos al lío y te lo cuento. Nos vamos a ir a la pantalla del PC y te lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veas. Bueno, ya estoy por aquí por el PC y aquí tienes en mi web el último artículo que hice de actualización, que luego también actualiza a la 20.1.1 y hacía referencia a porque aquí teníamos todos los archivos necesarios. También lo vas a tener. Voy a hacer una nueva versión de actualizada para esta versión, ¿vale? Una nueva entrada, aunque siempre estará por aquí, ¿vale? Pero lo que vamos a necesitar pues es la última versión de la Atmosphere, el Fuse que se jala desde el mismo sitio, lo tengo por aquí, este programita, para convertir el fuse en el punto DAG que nos sea necesario, ¿vale? Y esto también, que no me acuerdo de qué es, lo vamos a ver juntos. Ah, bueno, claro, lo suyo es tú, si no has actualizado como yo por error, que te metas aquí y descargues la última versión del firmware, como hemos hecho otras veces en los otros vídeos. Y el Syspad todavía no lo he localizado la última versión, pero a mí me ha funcionado, lo suyo está en la última versión. Pero bueno, como siempre te digo, comentas, comentar en el vídeo si tienes problemas, si también tenemos Telegram y Discord, que os leo y os contesto lo antes posible. Si yo tengo una solución rápida, os contesto un momento. Si no tengo solución, pues a lo mejor no os contesto o te digo, lo estamos viendo. Tampoco soy yo, hay que ir al final a los creadores. Se hace lo que se puede. Ya de paso, pues ya que estás llegado aquí, te agradecería que te suscribieras, le das un fuerte like. Y si te haces miembro del canal para un repositorio exclusivo y demás, pues gente Bit, Telegram Bit y soporte más Bit, pues te lo agradecería para apoyar el canal. Bueno, vamos a los archivos. Bueno, lo que decíamos, el Atmosphere, ¿vale? Pues ya está la versión 1.9.2. Desde aquí descargamos el Atmosphere y la última versión del Fuse. Ok, con todo esto descargado me voy a ir a la carpeta. Vale, y aquí tenemos las cositas que nos van a hacer falta. Vale, tenemos el Atmosphere, que lo he descomprimido y me queda una carpeta que se llama microSD para ir metiendo todo. Bueno, pues aquí tenemos los archivitos, el Atmosphere, que lo estoy metiendo todo lo que te decía en una microSD. Y luego tenemos el Fuse también descargado, que usaremos este programa para crear el punto DAG que está aquí dentro. Que es este, también lo he copiado, me voy para atrás y al final aquí tengo lo necesario, pues eso, para copiarlo luego a la microSD. Tú luego coges esto y en la raíz lo copias en la microSD. ¿Qué has hecho? Verás, bueno, no lo ves aquí en la pestaña porque no sé por qué me coges esto mal. Me queda una carpeta que yo he cogido y estos mismos archivos de mi microSD me los he copiado en mi carpeta y le he puesto backup antes de actualizar. ¿Es obligatorio? No. ¿Es recomendable? Sí, nunca se sabe, la vuelta que da la vida. Aunque si ya has actualizado sin querer, como te pasa a mí, ya estás jodido y solo puedes ir para adelante, simplemente. Nada. Vale, ¿qué te faltaría aquí? Que no he comentado. Faltarían dos cosas. Que faltaría la actualización, que te he dicho, que la meterías aquí dentro, con el nombre de la carpeta que tú hicieras, y luego la micro CD de la suite, con actualización 20.2.0. Y luego el SysPad, ¿vale? Que también habría que ejecutar de más, pero por ahora a mí no me ha hecho falta. Así que si subo este vídeo, es que a fecha de hoy, ahora por la tarde que estoy haciendo esto, 17, pues nada, pues eso, no me ha hecho falta. Así que nada, todo esto lo meterías en la suite y seguirías el procedimiento habitual
para actualizarla que hacemos normalmente, ¿vale? Es decir, arrancarías la Switch con la micro SD metida. Siempre es recomendable apagarla y sacar la micro SD porque por lo de copiar por el USB con la consola metida, a veces los archivos, como están en uso, no se copian bien. Nos meteríamos en álbum y luego por aquí tú te irías para actualizar al programita este, a ver si lo veo. El Date Brea, para hacer la actualización. No obstante estos pasos, yo como lo digo, he ejecutado la actualización oficial de la suite y luego he metido los archivos de Atmosphere y como ves, pues me ha arrancado, ya me funciona. Así que nada, te invito a cualquier duda, lo que te he dicho, te comento o te voy a poner los vídeos anteriores que te explica también el proceso. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.